mucho hemos escuchado hablar de las adicciones. Adicción al tabaco, adicción al alcohol, adicciones a los juegos de azar, pero muchos desconocen que el hecho de que sus hijos en casas estén muchísimas horas por largos periodos en los videojuegos se puede convertir en una adicción. Y de hecho, hemos conversado con varios padres de familia a 2 semanas de haberse iniciado el año escolar que nos han señalado que sus hijos no quieren concentrarse en los estudios porque se han obsesionado con los videojuegos. ¿Cómo manejar esta adicción? Hoy vamos a conversar con la licenciada Liz Mainet Hernández. Ella es psicóloga clínica y específicamente labora hacia el Centro de Salud de Boca La Caja para darle esa orientación a los padres de familia. ¿Se puede catalogar el hecho de los juegos de los niños como una adicción, licenciada? Buenos días. Buenos días, ante todo, gracias por la oportunidad. Pues lastimosamente, todo lo que es en exceso, todo lo que usamos de más, siempre va a ser catalogado como una adicción o una conducta adictiva. Y no se escapa el tema de los videojuegos. Hoy por hoy siempre menciono, la tecnología llegó para quedarse, para dar su asertividad y positivismo. Pero si se pasa del tiempo permitido, del tiempo prudente, el tiempo asertivo que deba ser utilizado, será malo. El tratamiento, sobre todo a los niños y jóvenes en este periodo escolar, ¿cuál debe ser? Porque una persona que es adicta al alcohol tiene un tratamiento puntual que realizar, igual que el tema del tabaco, los juegos de azar. En el caso de que estamos hablando de niños y adolescentes, ¿cuál sería el proceso para tratar esta adicción y que sea la más correcta y no perjudique así tanto la salud como también los estudios? Bueno, siempre nosotros aconsejamos a los padres de familia dar un tiempo limitado, no, no exasperarse en que no está cumpliendo y que tiene que hacer tal cosa. No. Todo se puede organizar, todo se puede estructurar en un tiempo permitido, no más allá de 2 horas, 2 horas y media. Ahora, aquí la diferencia va a variar en el ocio. No caer en el ocio y utilizar correctamente el medio digital para poder elevar o para poder efectuar una tarea sería como el condicionante, y eso sí, bajo supervisión. Hoy por hoy tenemos lo que son los controles parentales en las redes digitales, en los aparatos electrónicos específicamente, que nos permiten a nosotros, los padres de familia o al adulto encargado, de poder limitar y poder mandar una alerta a los teléfonos celulares de los padres o de los adultos cuando el menor está entrando o está activando alguna página que no es la permitida. Entonces, utilizar ese tipo de recursos, canalizarlos para poder tener un manejo asertivo, sería como el tratamiento. Cuando es ocio, no más de 2 horas. Eso hay que tomarlo en cuenta porque el cerebro queda con una actividad electrónica que hace mucho daño y en menor edad todavía es peor el daño. Pero la pregunta, ¿esto ya tiene algún nombre? Realmente no tenemos catalogado a nivel de salud mental como una patología, Sí. más allá que lo que menciona la compañera en cuanto a la dependencia. El que sea de lo que sea, es una dependencia, es una necesidad de hacer o de estar para poder satisfacer. Pero no es que tengamos ahorita mismo una conducta o un título, como llamamos bullying, que antes era una conducta simplemente de hacer mofa de otra persona, no le llamábamos de alguna manera. Simplemente es el abuso de algo y va a tener un trasfondo en una conducta, como mencionaba, adictiva, básicamente. En este caso, normalmente cuando una persona está en un proceso, por ejemplo, de dejar el tabaco, puede causarle ansiedad, puede causarle depresión. En el caso de los niños, con el tema de los videojuegos, ¿cuáles pueden ser los síntomas evidentes, los padres al tratar de quitarle esos videojuegos porque ya ha iniciado esa época escolar? ¿Cómo sería? Mira, irónicamente me has dado algo que me causa mucha gracia, porque la gente siempre dice que no pasa nada, que uno tiene el poder de poder soltar el celular, por ejemplo, un tema que yo tocaba en algún momento dado en otro medio. Y yo le digo, pues, para que veas, para que comprendan que sí funciona lo mismo, sí da ansiedad, sí da estrés, sí da conmoción,
sí da esa sensación de letargia, de estar incómodo por no poder satisfacer lo que tu cerebro está mandando como señal que necesitas. Pongo un ejemplo muy rápido. Cuando uno tiene ganas de satisfacer una necesidad de alimentación, Sí. tú no tienes catalogado qué es lo que quieres comer. Llega la hora del mediodía, el cerebro solamente sabe que tú debes suministrar algo y que debes meterlo a la boca para poder masticar, deglutar y poder alimentarse. Cae eso en el estómago. Haz la prueba con un vaso de agua. Te vas a llenar igual, vas a tener la sensación de satisfacción de lo que tú querías, más no lo que tú querías en el momento si el cerebro no lo procesa. Pasa exactamente lo mismo cuando tú tratas de desintoxicar, de dejar, de desertar algo que tu cerebro te está mandando, tú necesitas. Y es las horas prolongadas a un aparato. Entonces tú te vuelves irritante, te vuelves, incluso hay algunos niños que se vuelven agresivos, como se vuelven distímicos, pierden el ánimo porque consideran que la vida se ha acabado. Por eso mencionaba en antes, todo va a ir en el matiz de la edad del menor y en cuánta exposición le hayamos tenido. Conductas como las que acabo de mencionar, ansiedad, estrés, letargia, incluso a veces problemas con el sueño, también se pueden dar, desinterés, tristeza, todas son normales y todas las vamos a ver en la conducta adictiva o dependiente a algo. Y se trata exactamente igual, paulatinamente estar haciendo una exposición ante otras situaciones que te pueden dar la misma satisfacción, pero no el daño que ocasionaría entonces un tipo de estos aparatos. Y fíjese, No sé si licenciada, me queda claro. buscando acá ante la observación de Fernando, si ya se le ha dado un nombre, veo que en Internet se clasifica internacionalmente esta enfermedad como gaming disorder, Fernando, Ajá. y dice que es considerado como una ludopatía. Em, ¿Cómo de inmediato, hoy por hoy, estamos en época escolar, cuál sería lo básico? Quitarle de inmediato los videojuegos, decirles que solamente lo pueden utilizar fin de semana. ¿Cuál sería el tratamiento, licenciada? Ok, cuando me hablas, lo que mencionas el gaming disorder es específicamente para videojuegos, más no para el uso de un aparato electrónico con otra finalidad. La ludopatía tiene que ver con los juegos de azar y es lo que yo mencionaba antes. Es como la ansiedad, es bastante generalizada ante cualquier situación, pero lo que tiene como finalidad es satisfacer las necesidades que tu cerebro está mandando que necesitan, valga la redundancia. Entonces, el punto es que aquí lo que tienes que tener es la limitación del exceso para que caiga en un uso asertivo ilimitado. Si solamente vas a utilizarlo en los fines de semana, que en cuanto al ocio, en la semana sería para ahora uso escolar, para hacer tareas, va a ser bajo la supervisión, tienes un control parental, tienes un medio que se puede decir apropiado para su uso. Si quieres dar ocio, puedes hacer, nosotros mandamos mucho lo que es el sistema de recompensas o economía de fichas. Es un calendario donde se organizaría a la persona y el uso para ocio, no más de 2 horas. También tenemos que atenuar que en virtud de la edad del menor, uno puede equiparar esas horas o ese tiempo de ocio. Fines de semana pudiera ser, pero tampoco lo mezclaría con la parte de hacer las agendas escolares. Entonces habría Claro. que, ahí es como que equilibrar un poquito de las necesidades básicas que Ujú. necesita el menor, estar con un aparato electrónico versus el ocio. Y el ocio es Pero, lo que siempre se va a ¿en tener qué que limitar. momento pasa esto de un uso excesivo a una adicción? Porque Ujú. igual que los que consumen alcohol, los que consumen drogas, es decir, hay consumidores y hay adictos. ¿Dónde está el límite de esas dos situaciones? Mira, la diferencia siempre va a ser donde todo lo que vas en escala te altera tu desarrollo psicosocial. Es allí, donde no te permite desarrollarte como una persona normal y ser productivo en tu medio circundante. Cuando un niño tiene una exposición demasiado descontrolada y desmesurada con un aparato electrónico, lo empiezas a ver con situaciones
de ansiedad, de Sí. letargia, de falta de sueño, no concentración. Y tú dices, algo está pasando con mi hijo. Pero hay padres que no lo notan, porque estamos en el argot laboral y no le ponen la condicionante a lo que están viendo. Entonces empezamos a tener conductas más allá de lo habitual y de lo esperado para un menor de edad, según la edad que tenga. Y es allí donde empiezan entonces los fracasos escolares, donde empezamos a tener contacto con medios o plataformas que no son adecuadas y empezamos a cambiar. Y ya ese proceso empieza a dejar de ser normal y correcto. Pasa lo mismo con un dependiente. Cuando una persona ya no consume el alcohol en solo momentos sociales, de esparcimiento social, los fines de semana, y lo hace día de semana, ya no empieza a ser laboralmente funcional. La persona que tiene ludopatía, que es el tema de los juegos de azar, Sí. se pierde del trabajo para ir a casinos, por ejemplo, para ir a comprar lotería. Está muy pendiente y no es productivo. O sea, su medio psicosocial empieza a tener un deterioro. Ya en una escala global de la cual nosotros utilizamos para, en el manual, según el manual de diagnóstico, que utilizamos para categorizar esa funcionabilidad en el medio circundante, es lo que nos llevaría a nosotros a decir, ok, pasamos de un exceso a un abuso que ya es una adicción. Bueno, lo último, es decir, si yo tengo un hijo, un nieto que tiene este problema, ¿a dónde llamar? ¿A quién Sí. tocarle la puerta? ¿Qué tipo de ayuda? Sí. Bueno, definitivamente que a nivel de salud mental, en efecto, psicología, siempre menciono todas nuestras instalaciones de salud cuentan con los recursos de un profesional de la salud mental. Es meramente ir trabajando la conducta. Sí les quiero decir que cuando es un menor de edad, gracias a Dios, tenemos el manejo conductual correcto para poder brindarnos algo que no tiene solución, porque sí tiene solución. Lo que sí es que dejar de la vista gorda pasar es lo que sería un problema, porque una situación chiquitita puede hilar otra. Sí. Entonces, tocar la puerta de un profesional de la salud mental a tiempo es el medio correcto o la vía correcta para no desencadenar algo mayor en un mayor de edad que ya no podemos controlar. Tanto Entonces, problemas de siempre salud como el, también problemas de rendimiento escolar, ¿no? Ajá. es correcto, es correcto. Y también se puede buscar la principal puerta cuando tenemos un menor, Sí, son los orientadores de los gabinetes psicopedagógicos que están en los colegios. En las escuelas particulares hay especialistas de orientación en psicología, sí. que puede ser un canal paliativo que te puede dar la atención inmediata y de ahí ir canalizando para hacer un trabajo en conjunto. Y es Listo, importante el Gracias. padre de familia estar anuente también. Así mismo listo. es. Liz Mainet Gracias. Hernández, psicóloga. Hablando de A esta la orden. o estos juegos, esta adicción Sí. a A los los juegos, a los videojuegos. videojuegos por Ujú. parte de los jóvenes.